el tiempo una y otra vez vuelve y es como una eterna expectativa. Sí, he tenido como golpes de suerte en los últimos, para la generación de los 25 a los 40, sí. El acceso a la vivienda es como una especie de entrar en un golpe de suerte de algún momento en el que hubo una tanda de créditos hipotecarios que se diluyen en el tiempo. La buena noticia es que el año pasado la verdad es que volvieron mucho más rápido de lo que pensábamos los hipotecarios, con el formato de los créditos UVA, que tuvieron mucha discusión pública, pero como herramienta definitivamente han funcionado, y hay una incorporación grande de cantidad de gente tomando créditos hipotecarios. De hecho, se ven los números de la venta de inmuebles. Sube la venta de inmuebles, pero también sube fuerte la cantidad de gente que lo hace tomando crédito hipotecario. Son los créditos hipotecarios UVA, parecidos a los que salieron en 2017. O iguales, hay plazos de 10, 20, 30 años. Algunas cosas que tenemos que pensar y tener en claro a la hora de pensar en el crédito hipotecario. Yo me encuentro con muchísima gente que le tiene como miedo al crédito, ¿no? Como, ¿pero te parece tomar ese crédito? El crédito hipotecario, para mí, la manera más fácil de decirle es que es el crédito bueno. Al que le tenés que tener miedo es a las 12 cuotas de comprarte una porquería que no necesitas. Ese te esquilma en silencio. Pero al crédito hipotecario no hay que tenerle miedo, que tenerle miedo, porque es la manera de acceder a una vivienda, aunque en Argentina se compre el televisor en cuotas y la casa en un pago o en efectivo. La verdad es que el crédito hipotecario es el crédito bueno, el que va a aumentar tu patrimonio, tu capitalización, te va a hacer, te va a dar como sustento, te va a mejorar la vida económica. Un dato aparte de la política es que cada vez que... ¿Qué pasa con ese? Anda en movimiento. Perdón. Acá se puede hacer eso. Ahí está, era el volumen. A la primera dije no le digo nada, a la segunda... Estaba tratando de hacerlo. Parece mi mamá. A ver, mamá, el botoncito, ahí está, mamá. Listo, muy bien. No, un dato que es típico muy de la política es cada vez que y se inicia un periodo de acceso de alguna manera al crédito hipotecario, el político siempre está tentado de decir, están volando los créditos hipotecarios, volvieron los créditos hipotecarios, y uno nunca sabe si eso es real o no, pero el dato es como que ilustra una expectativa. Para hablarnos de eso está Federico González Rouco, que es economista, que es especialista en mercado inmobiliario. ¿Cómo anda, Federico? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, crédito sí, crédito no, como dices, sí, crédito sí, supongo, ¿no? Crédito sí, y retomo dos cosas que dijeron que para mí son como claves en toda esta conversación. Es, primero, estos son momentos. Hasta que alguien defina, hasta que se demuestre lo contrario, el crédito hipotecario en Argentina son momentos. Son momentos. Claro. Hubo un momento en los 90, un poquito más largo, un momentito en 2006, 7, 8 por ahí, 2017, 2018, y ahora que está incipientemente arrancando. Entonces, hasta que alguien demuestre lo contrario, y por eso me refiero a, no sé, que esto dure 20 años, claro. El que quiera acceder a una vivienda en propiedad tiene que entrar. Después se hace preguntas. Primero entra, después se hace preguntas. ¿Se abre la ventana? Cada tanto. Hasta que alguien demuestre lo contrario, mi recomendación es esa. Y lo otro, ¿y por qué digo esto? Porque esto que dije recién se potencia con lo generacional que estaban hablando también recién. Claro. Para una generación que hoy tiene, digamos, hasta 40, 45 años, el acceso a la vivienda siempre fue algo lejano y cada vez más lejano. La única manera de que eso deje de ser lejano es el crédito hipotecario. De hecho, ahora a nivel global se está empezando, o se está poniendo de moda esto de empezar a hablar de, ya no es tan importante tu clase social, tus ingresos, de qué trabajas ni nada, sino cuán cerca tenés la capacidad de que tus viejos te ayuden. De hecho, en Inglaterra, en Estados Unidos, se está empezando a hablar de herenciocracia. Que me parece un término que está buenísimo porque es como la nueva versión de lo que antes era el banco de mamá y papá. Que es básicamente, y de hecho hagan el ejercicio, era rápido en sus cabezas, piensen en todas las personas sub 40 que conocen. Los que son propietarios, ¿cómo llegaron a eso? Yo. Bueno, o mismo ustedes. Con una ayuda en general es con una ayuda mayor o menor, pero generalmente mayor, de sus padres. Y el determinante empieza a ser ese. ¿Cómo se quiebra eso? Con crédito hipotecario. Claro. Es la única manera. A ver, Federico, ¿podemos ir como un poco a las especificidades de los créditos? Yo me embarqué en uno, así que soy, digamos, personifico el pro crédito hipotecario. Que le des toda buena noticia, por favor. Está embarazada y acaba de completar un crédito hipotecario. Perfecto, pero realmente creo y creo que es un indicador positivo, ¿no? En términos de esto que veníamos hablando de los indicadores económicos.
Ahora bien, hablemos de lo específico. Yo conocí algo que se llama sistema francés, cosa de lo que no sabía absolutamente nada a partir de embarcarme en esta experiencia. Un poco pago algo fijo que se compone de manera distinta entre cuánto pagas de la propiedad en sí, cuánto pagas de interés. ¿Podemos explicar cómo se piensa la cuota de un crédito hipotecario también para quizás disipar alguno de los fantasmas de a cuánto se puede ir esa cuota y si puede o no ser impagable? Dale. La cuota del crédito hipotecario tiene, como decís, sistema, o sea, es bajo un sistema francés. Sistema francés es casi todos los créditos que hay en cualquier banco son sistema francés. Casi que no existe otra cosa hoy por hoy. El sistema francés lo que hace es que se paga una porción de intereses, una porción de capital. Al principio la porción de intereses es más alta, se va achicando y eso que se achica lo va ganando el capital. O sea, como decía recién, primero pagas intereses sobre todo y después terminas pagando capital. Cuando termine el plazo, pagaste los intereses y el capital. Todo cierra. ¿Okay? Los créditos UVA le agregan algo a eso que es el crédito a vos te lo van a dar en una determinada cantidad de uvas. Sí. Que vendría a ser como una unidad de cuenta. Sí. Que es, no sé, hoy una uva son más o menos 1.400 pesos. Sí. Para redondear. Sí. Entonces, uno va a sacar un crédito, la cantidad de pesos que sea ese crédito, lo van a dividir según cuántas uvas son. Como, no es, digo esto sin que se piense que es en dólares, pero es como si uno sacara un crédito en dólares. Sí. Sí. Si uno saca un crédito en dólares es, bueno, ¿cuántos pesos son? Lo paso a dólares. Bueno, ¿cuántos pesos son? Lo paso a uvas. Ok. Es lo mismo. Entonces uno dice, bueno, me van a prestar, no sé, 100.000 uvas. Sí. ¿Ok? A esas 100.000 uvas de capital le van a agregar unas uvas de intereses. Ok. Que va a depender de la tasa de interés. Hoy los bancos tienen tasa de interés, depende entre el 4,5% hasta el, no sé, 12%. Hay un rango bastante amplio de tasas de interés. Y eso va a determinar entre el capital en uvas más el interés en uvas, el total que uno debe. Todo ese total se divide en uvas, siempre, según la cantidad de meses, no sé, 360 meses si son 30 años, 240 si son 20 años, por decir los dos más comunes. Sí. Y eso da que yo todos los meses voy a tener que devolverle al banco, no sé, 100 uvas. Pero por decir un número, no importa, 100 uvas. Bueno, todos los meses yo voy a tener que ir a ver al Banco Central cuánto está la uva. Y yo voy a pagar esa cantidad de pesos. Lo va a hacer el banco directamente, bueno, y te va a mandar el resumen, ¿no? Pero si uno quisiera saberlo de antemano, claro, pues, esa es la cuenta que tiene que hacer. Y esa uva sube todos los días en base a la proporción diaria de la inflación mensual. Sí. Por eso la baja de la inflación fue tan importante para los que somos tomadores de crédito. Exacto, claro. por eso veníamos asfixiados. Sí, claro. En realidad yo creo que para mí lo más importante en términos del crédito UVA no es tanto la baja de la inflación o la suba de la inflación, sino la pelea entre inflación y salarios. ¿Y cómo le dio para pensar eso a los que sacaron en el 2017 hasta acá? ¿Cuánto se descalzó? A todos nos parece que el salario no compensó la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuánto se descalzó cuánto subió la inflación versus los salarios para pensar cuánto más le pesó la cuota a la gente? Partiendo de alguien que sacó un crédito UVA con una cuota que era el 25% del ingreso, que es como lo que en general exigen los bancos como tópico para tomar una referencia, esa cuota que arrancó en un 25% de los ingresos, si a la persona el ingreso le ajustó como el promedio, porque después obviamente hay mil realidades diferentes, pero vamos al promedio para simplificar, hoy está en 31%, o sea subió, pasó del 25 al 31%. La cuota, la cuota del crédito te consumía el 25% del sueldo en el 2017, hoy te consume el 31%. Sí. Quiero parar ahí un segundo para decir esto. Por eso es importante que al tomar un crédito UVA no tengan esa fantasía. Me parece que van a estar de acuerdo, hablamos mucho con Federico siempre, le consulto de estos temas, en no tener esa fantasía de sumo el ingreso de mi mamá diciendo que vive conmigo y me va a ayudar la plata, aunque es mentira, lo voy a pagar yo y entonces puedo tomar un poco más de crédito y me comprometo con un poco más, porque si esa cuota vos la tomás siendo el 40% de tu sueldo y te crees que eso lo vas a poder sostener en el tiempo, por ahí después un desfasaje te lleva el 50% del sueldo. Claro, porque no es tu salario real. Claro, hay que ser realista. Claro. Y eso es importantísimo, tener muchos de los créditos que cuando se escucha de el crédito hoy me lleva el 50% del sueldo, eso es virtualmente imposible, porque si uno arrancó en 25, no puede irse al 50%, a menos que una persona haya perdido el trabajo,
Claro, bueno. Que en ese caso, situación extraordinaria. claro, puede Fuera pasar, obviamente, pero no es que le ganó a tu ingreso, es que se perdió un ingreso. Le tiran unos misiles al UBA, al crédito UBA se le tira un misil ideológico siempre esto, ¿no? Está instalado en un sector que el UBA es una trampa, un fracaso y no sé qué. Y después cuando habla con los tomadores de UBA, yo soy tomador de UBA 2017, mi sensación es que hice un buen negocio. A ver, sigo pagándolos, que aumentó lo que tenía que aumentar, pero tengo la sensación de que lo que yo compré hoy pagando un alquiler no lo consigo. Claro. Entonces, en líneas generales digo, ese misil ideológico que le tiran a Luba, el UBA pura estafa, el UBA, ¿es real o no es real? Para mí no, y para mí la mejor muestra, y más allá de lo que yo piense, la mejor muestra de si es real o no, es que en abril del año pasado los bancos empezaron de a uno a subir a las webs que iban a dar crédito hipotecario. Fue lo único que pasó, fue eso, nada más. Y tuvieron consultas que se multiplicaban, que se contaban en decenas de miles. Entonces, ese misil en contra, yo qué sé, al menos la gente que quiere sacar créditos es infinita. Sí, también ahí puede haber una ¿Vos cuestión cuándo lo sacaste, Moncho? Perdón. Puede haber una cuestión de desesperación, de necesidad de la vivienda, y conocí muchos casos que se arriesgaron por demás, por la necesidad o la urgencia de una vivienda, y después sí se les complicó. Pero se les complicó, ¿qué quiere decir? Se les complicó de un familiar que les ayudaba a pagar el crédito. Ah, y bueno, eso se te complicó fuerte. A mí está bien, pero comprar una casa no es un chiste, ¿no? También. Digamos, pero me acuerdo, Iván Kerr era el funcionario. Iván Kerr, yo me acuerdo porque lo entrevisté en la tele, me quedó grabado. Iván Kerr vendía una sobreexpectativa. Después el que toma el crédito es como decís vos, es tu riesgo, maestro. No solo es tu riesgo. Pero Iván Kerr vendía una sobreexpectativa de... No, porque me acuerdo que la inflación bajaba, en esa época era 2016, 2017. Esto va sobre ruedas y de golpe la inflación volvió a disparar. Entiendo que te lo advertían. Pero entiendo el que tomó el crédito y se arriesgó de más por la urgencia y bueno, y se te complicó. A mí lo que me salvó fue sacar la ley de alquileres. En el valor en dólares y en cuánto estás pagando en relación al valor en dólares. A mí me salvó la ley de alquileres que la sacan. Cuando sacan la ley de alquileres, yo mi departamento que tengo en Uruguay lo alquilo. Y alquilo una casa. Cuando había ley de alquileres... Te mataba. Esto está... Me liquidaba el valor de mi propiedad. O sea, no me alcanzaba. El crédito UBA era casi el alquiler. Ahora sin el alquileres, el alquiler se disparó y yo pago el crédito y me sobra un buen fondo para comprar. Con el alquiler te mataba. Y muchos tomadores les pasa más o menos lo mismo. A ver, Federico. No, ahí creo que el punto es lo que pasó en los últimos años fue una distorsión general, no de los créditos UBA. Claro, de la economía. Ver el crédito UBA como algo ajeno a la realidad argentina de los últimos 6-7 años es ver una parte de la película. Obviamente en los últimos 6-7 años el salario cayó. Todo subió, todo subió más que el salario. En el medio están los créditos UBA, en el medio están los alquileres en su momento también. Creo que también es el crédito UBA o los créditos indexados en Argentina, la UBA, pero esto es toda América Latina, no somos tan inteligentes en Argentina. Copiamos lo que hace América Latina hace 70 años. Son créditos para momentos inestables. Cuando no haya inflación, el crédito UBA va a dejar de tener sentido. El crédito UBA solamente tiene sentido cuando hay inflación. ¿Por qué? Porque el crédito UBA lo que permite es que la cuota inicial, que es básicamente la barrera de entrada del crédito, sea considerablemente más baja. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, 2023, y marco este ejemplo porque es como lo más extremo posible, ¿no? Si uno hubiera querido sacar un crédito a cuota fija, la cuota hubiera sido a plata de hoy de 25 millones de pesos. Contra una cuota UBA que hubiera sido de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el dólar estaba altísimo, la relación cuota-ingreso era muy baja. Hoy eso se equiparó muchísimo. Pero así estamos hablando de 2 millones contra 25 millones. Claro. Entonces, el crédito UBA, con todo lo que uno puede llegar a discutirle, es la mejor y única opción de crédito hipotecario en Argentina hoy y por un tiempo. Entonces no es la mejor, es la única. Las dos cosas. Es la mejor y es la única, es la mejor en un momento como el actual. Ok, está bien. Ahora, yo creo que a los créditos UBA hay algunas cosas como para reforzar el sistema, para mejorarlas. Creo que igual, un crédito cuya cuota ajusta por inflación, me parece lo más sano desde el lado del que saca el crédito, que presta, porque después del otro lado uno puede pensar, yo quiero que me ayude más, ahora él te tiene que querer prestar esa plata. Total. Ninguno de nosotros estaría prestando plata, ninguno de nosotros pone un plazo fijo.
si te dicen, te lo ajusto por salarios. Sí, también es cierto que lo que más quiere un banco es que vos pagues. Quiere decir, el escenario más indeseado para un banco es llegar al con esto quiero tener cuidado, claro. Pero el banco va a tratar de darte las condiciones en caso de que en algún momento tengas dificultad para pagar, para que puedas pagar. Pero o sea, que ni siquiera quedarse con eso. Esa propiedad y tener que determinar qué hacer con eso es un hecho que los bancos no quieren hacer, no les interesa. No les interesa hacerlo. Ahora te pregunto, porque surge la pregunta en el chat y me parece súper relevante, que es, ¿esto es para unos pocos? ¿Qué sueldo tengo que percibir o qué ingreso total? Pongamos una pareja, una familia tipo, ¿no? ¿Qué ingreso tengo que tener para entrar en un crédito UVA? Hay dos cosas. En términos de incumplimiento, no hay producto financiero del sistema bancario hoy en Argentina que tenga menos tasa de incumplimiento que el crédito UVA. Mirá, 99% de los créditos hipotecarios UVA están al día. La mora más baja de todo es el crédito UVA. Que tiene sentido, estás pagando tu casa. Estás pagando tu casa. Total. O sea, tomando lo único que miro casa y con otra cosa. Lo único que miro de la cuenta es que esté para pareja. Pero así toda Argentina es de América Latina, está entre los 3 países con menor tasa de incumplimiento en créditos de vivienda. Ah, mira. Entonces, así todo, es un crédito que se sostuvo por un montón de cosas, y creo que lo más importante, y ahí linkeo con esto que decía recién, es el crédito hipotecario. Es casi nada. O sea, estamos hablando de un mercado que es el 0,1% del PBI. Nada. El año pasado, toda esta euforia, y por lo cual estamos teniendo esta conversación, fueron 11.000 créditos. Son 2.000 créditos por mes. Estamos hablando de nada en un país de 15 millones de hogares. Y si todos nosotros conocemos gente que haya sacado un crédito o que esté pensándolo, es porque estamos en Capital Federal, en el Corredor Norte. Sí. Pero después estamos hablando de 11.000 créditos en un país de 15 millones de hogares. O sea, el mercado todavía es mínimo. Y en términos de ingresos... lo de los ingresos. En términos de ingresos... Tenemos un cuadro después que podemos mostrar. Pero no, dale, decilo de los ingresos. Hay un requisito, antes de llegar a los ingresos, hay un requisito anterior y más importante, que no es estricto, pero un poco sí, que es la relación de dependencia. Casi estricto. No, o sea, hay algunos bancos que se animan un poco más, pero es que el banco en general toma clientes con acreditación de sueldo. Claro. Y por cómo está armado el mercado laboral argentino, la acreditación de sueldo de un monotributista es mucho más compleja. O sea, que un autónomo está más complicado. Es mucho más difícil. Por eso estamos hablando de 2.000. O sea, pues, el crédito hipotecario hoy le está hablando de un mercado de, en el extremo, 6 millones de asalariados. Sí. Y no todos tienen los ingresos, ¿no? Pero en el extremo 6 millones, pero está dejando afuera 4 millones de monotributistas. Claro. O sea, el potencial del sistema es infinito todavía. En términos de ingresos, estamos hablando de más o menos entre 2 millones y medio para arriba, para empezar a pensar en un crédito de $60.000, $70.000, que es el promedio hoy. El promedio es 75, pero para empezar a hablar ingresos demostrables, totalmente en blanco, de 2 millones, 3 millones de pesos. Mira, tenemos una placa, a ver si Vani nos la puede poner, que hicimos ese ejercicio contando cómo eran las condiciones para un crédito de $100.000. Para una vivienda de $100.000, la tasa promedio está alrededor del 5%, el plazo un crédito con un plazo de 20 años, estas son las condiciones que tomamos para pensar la cuota, ¿no? La cuota es el 30% de los ingresos netos del solicitante, el anticipo que tiene que poner la persona, la pareja, la familia, es del 20%, o sea que el crédito es de $80.000, y ahí te da, la cuota te da unos 654.000 pesos, y el ingreso que tiene que tener esa familia son 2.618.000 pesos. O sea que se tenían 800.000 en la cuota del crédito. 654.000. 654.000 la cuota, y tenés que tener 2.600.000 de ingresos. Para empezar a hablar. Para pensar. Como autónomo estás completamente afuera. No estás ¿Cómo afuera, lo justificás? No estás afuera. Posiblemente hay algunos bancos que te van a aceptar, pero te van a dar la tasa que no es para clientes o para acreditación de sueldo. Te dan una tasa un poquitito más alta. ¿Cuánto más alta? Depende del banco, puede ser 1 punto o hasta 4 puntos. Más alta. Y 4 puntos en un crédito es un montón. Está mal lo que voy a decir porque estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero cada punto de tasa es un 10% de cuota.
Ah, mira. Porque una relación es Cada medio rápida. punto de tasas, Pasar de 5 a 6 es un 10% de cuota. Más o menos. ¿no? Claro, de claro. 650 pasás a 710, digamos, Claro, ¿no? Por cada me punto. quedo con la idea de lo chiquito que puede ser, porque también muy poca gente cobra esa plata en Argentina. Esos 2.600.000 que decía ahí Entre es un poco... matrimonio. Claro, es para un matrimonio. Juntás dos. Claro, sí, juntás claro. dos ingresos. Pero digo, son el salario promedio, Sí. el salario, el ingreso asalariado promedio, Sí. que salió justo esta semana para enero, Registrado, es claro. 1.200.000 pesos. Ok, Sí, juntás así dos que está ahí. salarios. Son 2 ingresos promedio en blanco, o sea, de vuelta, estamos hablándole a un De una universo de población 2 chica. millones, perdón, de 2 ingresos en blanco. En esta economía, en este mercado laboral, no es tan, No es tan usual eso. común. Por eso son 2.200 por mes. Fede, me parece importante hablar de el down payment, digamos, de lo que, del dinero del que tenés que hacerte para pagar Para en entrar. el momento. Digo, Ah. esto no es la totalidad del costo No, de la ahí vivienda. entra el que hablamos al principio O sea, del banco de mamá y papá. Claro. Exactamente. Que Para termina la siendo mamá. muy importante eso. A la mamá. Y ahí hay otro punto, y vuelvo a lo generacional, que para mí es un tema que me viene como obsesionando últimamente, es cuántas personas que hoy tienen 35 años, 35, 40 años, y que trabajaron los últimos 15, Sí. Sí. menos, digo, recordemos así de rápido en la casa de los últimos 15 años, ¿no? Sí. Sí. Tuvieron la capacidad de ahorrar $20,000 para poder ir y hacer el depósito. Claro. para Todo arrancar. esto nos lleva a que el mercado, es que hoy Argentina tiene salvo por Venezuela, el mercado hipotecario más chico de América Latina. Claro. Más chico de América Latina. Sí, sí, sí. Sacando a Venezuela, ¿no? Digo, Bueno, pero somos... igual debe ser de crédito total, no solo de Sí, crédito puede ser, hipotecario. pero tenemos el crédito hipotecario es el 0,1% del PBI. 0,1, chicos. Nada. El siguiente arriba nuestro es Paraguay, con el 2,1. O sea, somos la coma de Paraguay. Y esos dos... Es un montón lo que acabas de decir. Pasar de 0,1 La a frase dicha así 2,1... es terrible. Pasar de 0,1 a 2,1 implicaría que de un día para el otro hay 200.000 ¿Y por qué créditos. no hay más? Por esto Sí. estamos hablando recién. Porque los bancos primero son... Hay dos cosas. Primero, por la demanda le queda muy lejos esos 2.600.000. Todavía Ok. le falta Ah, un montón. Primero claro. eso. Está Y bien. después, del lado de la oferta, el sistema financiero argentino es extremadamente prudente. Entonces, por ejemplo, solo le habla al mercado asalariado con buenos ingresos, no le habla necesariamente al monotributista o a los autónomos, y no toma el riesgo de construcción. Recién ahora está empezando a haber alguna idea de eso. Entonces, solamente es para compra de usado. Porque Claro. estoy exagerando, ¿no? Pero solamente para compra de usado. Entonces, hay todo un potencial enorme que es que el crédito vaya a lo construido, a lo que está en construcción o a lo que está en proyecto. Claro. Y ahí se abre un universo enorme que encima empieza también como a soltar un poquito el cuello de botella. Porque el día que se agote el usado o el construido, Claro, y ahora- Claro. empieza a haber un impacto en precios, que es lo Sí. que el mercado está esperando, el mercado inmobiliario está esperando. Claro. Ahora, ese aumento de precios, ese 2.600.000 lo empieza a subir. Sí. Interesante. Mira, te quería preguntar algunas cosas. El crédito, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Es cierto que después de los 15 años nos sirve mucho estirar, digamos, ese esfuerzo? ¿No te baja mucho la cuota y Yo creo que no después de los te 20, cambia mucho? Después de los Hasta- 20 deja de tener... ¿Cuál es el eficiente? Yo creo que 20 y poco es como el ideal. Ok. Siempre, lo que puede pasar es Bueno, que obvio. el año 30 te permite entrar y el año 25 no. Ah, O bueno. te baja un poquito y ese poquito que te Está justo bien. te Si entra. es tu barrera de entrada, sí. Si es para Sí. tomar Yo 5.000 pensaría que hasta los 20 y pocos. Ok. Y una Ok. pregunta que me surge también, ¿mucha gente cancela el UBA? Y eso era la otra cosa que quería Depende preguntar. del momento. Hoy no tiene mucho sentido Hoy no cancelar. tiene sentido ¿Por porque, qué? porque Porque lo que hay que mirar para cancelar, primero son los costos de cancelación, pero eso es más o menos fijo cada banco, o sea, eso no cambia con el Sí. tiempo. Sí. Creo que lo más importante para cancelar es que conviene cancelar cuando uno con dólares puede cancelar muchas uvas. claro. Claro. Que básicamente es cuando el dólar no Cuando hay brecha. cuando el dólar no está barato. Cuando hay Claro. brecha. Cuando Claro. hay brecha o aún sin brecha, cuando tenemos un tipo de cambio alto. Yo te digo que fui Claro. en medio de la mayor brecha que hubo en los Sí. últimos. Bueno. Fui al banco, fui a Nación y pregunté. Entonces me dice, mira, con $45.000 aproximadamente cancelás. ¿Y vos habías tomado un no- crédito de...? De 170.000. Claro, imagínate. Cuando volví, no lo hice, no cancelé. Me lamento. No pasa nada. El que dice Nunca Crónica me de hace una caso. derrota. Todo va a Crónica estar de bien. una, Nunca crónica me de una hace derrota. caso. Crónica de una derrota. Pasaron los meses, yo no entendía Bueno, había nada. que tener $45.000 Claro. igual, ¿no? Yo no entendía nada, pasaron los meses
y volví con la expectativa de que, con 45 cancelo. Ahora son, ¿cuánto? 127. Me estás cargando. Y porque había cambiado por completo esa ecuación, claro. Pero si en ese momento, obviamente no cancelé porque no tenía la plata. Sí. Si en ese momento tenía 45, me hacía un negoción. Espera, y en ese esquema, en esos momentos, porque los que tomen un crédito ahora para los próximos 20 años también seguramente, ojalá que no, pero en algún momento tienen eso. Claro. Tienen que estar, tenés un pucho ahorrado, digamos, no tenés $45.000, pero tenés $5.000 o tenés 10. Claro. Si él hubiera tenido en ese momento $10.000, ¿es eficiente? ¿Le sirve? Bajar. ¿Bajar un poco? ¿Sirve eso? Funciona. Sí, después depende, hay bancos que te permiten acortar plazo y otros bajar cuota. Ahí depende, bueno, cada caso, pero sí, en términos generales sí. Yo igual en esto, y acá me corro un poco del rol de economista, más de persona que vive estas cosas humanamente. Espero que hayas tomado un Para eso crédito. es esta conversación. Exacto. Monotributista. Sí, perfecto. No, para mí hay un problema acá, hay un tema yo no pensaría esto, más allá de que obviamente hay cosas que son eficientes financieramente. Claro. Uno está pensando en su casa. Acá no hay que timbiar. Okay. O sea, tengamos cuidado con eso, no Me gusta. No hagamos esto como una... A menos que seamos inversores, Claro. el 99% de los casos, ¿no? No. No compremos libros. Prudencia. con Hablando esto. de demandas sociales, porque veníamos hablando de cuando cambian las demandas de la sociedad, la ampliación del crédito es importante. La educación y el crédito son para mí los dos mayores indicadores Largo plazo. del nivel o las puertas de movilidad social que hay en un país. Total. El acceso a crédito Claro, es total. absolutamente... Vos mencionabas Paraguay. Yo hace algunos años hice un informe sobre Paraguay y un almacenero me contaba que su stock dependía de su acceso a crédito, que era constante. Claro. Él se financiaba con crédito. Sí, claro. Y ahí una cosa más como para seguir con el contexto tan animado de Argentina. Sí. Argentina tiene un déficit habitacional según como se mide, entre el 35 y el 40% de los hogares. Sí. Estamos hablando de más o menos 5 o 6 millones de hogares de un total de 15, más o menos, ¿no? La gran mayoría de eso se soluciona con financiamiento. Mira. No con financiamiento hipotecario de comprar un usado, ¿no? Claro. Pero sí con financiamiento para una refacción, una remodelación, para conexión a servicios, todo ese financiamiento. ¿Qué pasa? Posiblemente esos 6 millones de hogares no sean sujetos de crédito. Y ahí volvemos a por qué Argentina tiene poco crédito, en parte por la informalidad, el mercado laboral y demás, por la macro, el largo plazo, pero también por la regulación del sistema financiero, que todavía no incluyó. Y con esto no digo que los bancos tienen que ser hiper arriesgados, sino hay un montón de instrumentos que se pueden hacer, como garantías de crédito, seguros, instrumentos de cobertura, etcétera, que obviamente exigen un nivel de complejidad mayor en el sistema financiero. Argentina tiene que hacer un recorrido para llegar ahí. Durante muchos años no tuvo sistema financiero, no lo va a tener un día para el otro. Sí. Pero el día que lleguemos a eso, el solo hecho de acceder a financiamiento no es solamente poder poner una planta en una fábrica, sino también esto más sociohabitacional es importantísimo. Fundamental, Federico. Una sola cortita, Gonza. Acá hay mucho de run o mucha discusión en los bancos de que se termina la plata para dar crédito. ¿Está bien la idea esta de lo que están empezando a hablar los bancos de poder trasladar esas hipotecas, lo que se llama securitizarlas, digamos, y poder colocar eso como una herramienta financiera y seguir, o tiene algún riesgo? No, ojalá pase mañana eso. Es lo más importante, ese es el próximo paso del sistema financiero, es que los bancos dejen de prestar la plata propia. Porque no les va a dar la escala nunca. O sea, nunca va a haber margen para que los bancos tengan volumen. Para dar crédito. Exacto, en ningún lugar del mundo los bancos prestan la plata propia. Claro. Intermedian la de otros. Exacto. Y es lo más importante. Federico, muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico González Rouco, economista, mercado inmobiliario.